Podiatría es la rama de la medicina veterinaria que se especializa en todo lo relacionado con los bovinos y rumiantes: salud, producción, reproducción, comercialización e industrialización. La palabra podiatría, adaptada del inglés podiatrics, proviene del griego goose, buey, toro, vaca, o iatría. En griego no sé cómo se pronuncia, curación. El término podiatría nos enseñó la doctora Ana Alonso Amelot. Hace que quien lo escuche por primera vez pida se le repita, ya que el triptongo suena extraño. Sin embargo, es el producto de la Comisión Internacional de Lingüística, el cual podiatría comprende la ciencia de todos aquellos que dedican sus esfuerzos al estudio de los bovinos. Como especialidad profesional, en muchos países se agrupan los médicos veterinarios del ramo en asociaciones o sociedades de podiatría nacionales y locales. Estas a nivel internacional conforman la Asociación Mundial de Podiatría, WBA por sus siglas en inglés, ente independiente y entidad legal, cuyo órgano oficial de la sociedad es el sitio web podiatrics.com. También está la Asociación Latinoamericana de Podiatría, que por cierto no la incluí en el documento que le envié por una omisión de memoria. En Venezuela fue el 27 de junio de 1987 cuando se creó en Valencia la Sociedad Venezolana de Podiatría, como una entidad gremial, científica, sin fines de lucro, afiliada a la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios de Venezuela. Como organización aglutina a todos los médicos veterinarios especializados en clínica, producción, patología, reproducción, cirugía y epidemiología de la especie bovina, cuya función es el intercambio, difusión y resguardo de información e ideas de sus asociados, con el más puro principio de tener actualizado en el acontecer científico universal a todos los médicos veterinarios podiatras venezolanos. La iniciativa de su creación tuvo seno en el Colegio de Médicos Veterinarios del Estado Carabobo, en acto de asamblea convocada a nivel nacional y realizada a efecto con la participación de los colegas médicos veterinarios de todas las regiones del país y contando con la presencia en ese entonces del presidente de la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios de Venezuela, el doctor Douglas Hernández, y de la gerente general de Fede Colmever, la doctora Evelyn de Lima. Su primera junta directiva electa quedó integrada por los médicos veterinarios Pedro Enrique Piñate Bermúdez, presidente; Juan Jesús Mora Valladares, vicepresidente; Rommel Morales, secretario ejecutivo; Ramón Bernal como tesorero, y los doctores Luciano Ferraro, Manuel Gutiérrez y Luis Alberto Vázquez como primero, segundo y tercer vocal. Como metas, la Sociedad Venezolana de Podiatría se propuso dar a conocer a nivel nacional la sociedad, no solo a nivel del gremio veterinario, sino de otros vinculados con el sector pecuario; iniciar el desarrollo de un programa de educación continua y velar por la ética y buen ejercicio de la profesión. En esas tres actividades creo que tuvimos grandes éxitos y muchísimos apoyos en el sector agropecuario, entre los gremios y entre las empresas también del sector. Sobre la creación de la sociedad, es importante destacar que hubo un antecedente histórico en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, en 1972, donde se dieron pasos importantes hacia la constitución de un comité organizador de la misma, que sin embargo no cristalizó la fundación, pero años después nosotros logramos hacerlo. Ese movimiento fue capitaneado por el doctor Francisco Alonso Amelot, siempre recordado, excelente clínico veterinario, profesor, muy vinculado al sector agropecuario en el sur y nacional, y ustedes recuerdan, era especialista en mastitis bovina, además de cirujano. Y celebrar un evento en máxima calidad y carácter internacional, como fue el segundo Congreso Latinoamericano de Podiatría en 1975. O sea que estamos a 50 años de ese hecho, de ese Congreso Latinoamericano de Podiatría, y quizás la nueva sociedad tenga la posibilidad de organizar otro Congreso Latinoamericano en Venezuela algún día. Desde su mismo inicio se publicó quincenalmente el boletín SBB a cargo del doctor Juan Jesús Mora y la revista Podiatría con la doctora Diana Lugo como editora. Cantidad de conferencias y talleres de educación continua se realizaron y se actuó proactivamente en el resguardo de la salud y producción animal. El número de miembros inscritos y activos alcanzó a 162 en todo el país,
Por cierto que cada miembro tiene un número. Yo les recomiendo que sigan la numeración o si comienzan otra numeración con la nueva sociedad, ¿no? Contando además con dos muy distinguidos miembros honorarios. El recordado doctor Abraham Hernando Estrado, especialista en reproducción animal, y el doctor César Arias Estar, quien a sus 101 años de edad y con buena salud ha sido siempre ejemplo a seguir y sigue con muy buena salud y muy buena lógica, muy excelente persona. Al término de la gestión, la memoria y cuenta de la primera Junta Directiva 87-88 fue presentada y aprobada en Asamblea Anual Ordinaria, convocada debidamente por Prensa Nacional, asamblea que fue realizada el día 1 de julio de 1988 en Valencia, Estado Carabobo. Allí entregamos las cuentas. Y en esa asamblea se eligió una nueva junta directiva para el periodo 1989-1990, resultando electo como nuevo presidente el doctor Rommel Morales. Por razones que creemos derivadas del difícil entorno nacional, las actividades de la Sociedad Venezolana de Buiatría se descontinuaron, cayendo en un largo letargo gremial, el cual apenas despierta este 2025, de la mano de la nueva Junta Directiva Reestructuradora a cargo de la doctora Dati Rosales, a quien deseamos el mayor de los éxitos. Siendo aún el entorno nacional todavía difícil, la reorganización de los médicos veterinarios especialistas en bovinos en la sociedad encuentra razón de ser, pues somos la garantía del presente y futuro mejor para la buiatría venezolana. Como es conocido, Venezuela sufre una crisis humanitaria de inmensas proporciones, a consecuencia de la debacle socioeconómica, política, en que se encuentra tras 26 años de revolución, entre comillas, enmarcada en el denominado socialismo del siglo XXI, cuyos terribles resultados llevaron a la pobreza y hambre al 95% de la población y la inmigración forzada de más de 8 millones de venezolanos, que aún este 2025 continúa. Por eso las circunstancias actuales son más difíciles y complejas, y nuestro rol como médicos veterinarios buiatras, independientemente, siempre va a resultar indispensable a la nación. La recuperación y desarrollo de nuestra agricultura es la solución permanente al hambre, cuestión que nosotros tenemos que dar sumamente claro, y la desnutrición, por supuesto, como también a la inflación de alimentos, que una mayor producción y oferta interna costo efectiva puede contener. Habiendo en Venezuela tanta gente que alimentar y con tierra, fincas, productores dispuestos a producir si se les deja invertir y trabajar en paz, es en el campo donde puede abastecerse el país y no en los puertos. En esa dirección el objetivo debería orientarse siempre la política agrícola nacional, sus planes y programas para estimular el campo, la producción nacional costo efectiva, competitiva, sustentable. En ello la Sociedad Venezolana de Buiatría está llamada a expresarse, a servir de guía y apoyar siempre el rescate y la modernización de nuestra agricultura. Al respecto, es de recordar que las necesidades de proteína animal, que son las de mayor alto valor biológico, pueden y deben ser suplidas con producción nacional. Y eso no es autarquía. Producir competitivamente en Venezuela carne, pescado y huevos hasta el 100% del consumo normativo y la demanda, y para exportar es del todo posible. Tenemos suficiente capacidad. Para ello el país ofrece ventajas. Los sistemas y técnicas de producción son conocidos y practicados y se cuenta todavía con una infraestructura susceptible de mejora y de ampliación. En cuanto a la tecnología agropecuaria, si bien es cierto existe una cierta brecha, un gap tecnológico, su superación con capacitación y equipamiento es posible y rápida. Los médicos veterinarios buiatras debemos estar prestos a asistir al país para resolver la brecha tecnológica, resolviendo primero la nuestra y la de educación veterinaria, que como sabemos ha sufrido y sufre los embates del sector presupuestario en nuestras universidades, facultades y escuelas. De allí que la educación continua y la extensión veterinaria sean dos retos permanentes para la nueva Sociedad de Buiatría en reorganización. Esto actuando e influenciando a la academia para la adecuación y evaluación de los pensum de estudio de medicina veterinaria, así como la mejora de la capacitación teórica práctica en el pregrado y posgrado, especialmente en las materias de la buiatría.
Por otra parte, hay que actuar como Sociedad Venezolana de Pediatría ante la proliferación de pseudoinstituciones de medicina veterinaria, sin la debida competencia académica ni infraestructura física, pues solo conduce al deterioro de la profesión, los profesionales y del país. Esto además de salirle al paso al ejercicio legal creciente de la profesión veterinaria en el país. La Sociedad Venezolana Veterinaria debe hacer la diferencia, pues acogiendo celosamente en su seno a los especialistas del ramo serán su mejor referencia. También sirviendo de epicentro a la educación continua y extensión veterinaria, como proyección al país agrícola que servimos y al país que alimentamos y cuidamos en función de producción, salud animal y salud pública. En su actuación debe la nueva Sociedad Venezolana de Pediatría y sus miembros integrarse totalmente bajo el concepto y movimiento profesional global de una salud, One Health. Solo así podrá asistir y contribuir debidamente a los retos presentes y futuros que enfrenta la salud animal y humana. Bajo esta nueva concepción cambia el paradigma profesional de la medicina veterinaria y de la pediatría, forzando nuestra debida adecuación. Y con respecto al bienestar animal, es permanente la labor de promoción y defensa activa que en Venezuela, que la profesión veterinaria debe siempre realizar. En la Sociedad Venezolana de Pediatría, su parte del rol está en la educación continua y extensión veterinaria, sobre bienestar animal, la aplicación de sus principios generales y demás normativas en los sistemas de producción animal pecuario, y en velar contra el abuso y la crueldad de los animales y la mal práctica de ejercicio ilegal que puede ocurrir y ocurre en el ámbito de la pecuaria nacional y regional. Sobre bienestar animal refiere la Organización Mundial de la Salud, OMSA, que es un tema complejo con múltiples dimensiones científicas, éticas, económicas, culturales, sociales, religiosas y políticas. Se trata de un asunto que suscita un interés creciente en la sociedad civil y constituye una de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud. En la Sociedad Venezolana de Pediatría, el bienestar animal, por todo esto, debe ser también una de sus grandes prioridades. Iniciado el segundo cuarto del siglo XXI, puede aseverarse que aún Venezuela no ha entrado en él, siendo el panorama confuso para la mayoría de los venezolanos. Mientras ante la desesperanza e incertidumbre sobre el porvenir parece cundir entre muchos, los médicos veterinarios pediatras como ciudadanos y profesionales formados para asistir y liderar el progreso agropecuario del país, debemos siempre mantener la fe y optimismo en un país y lograremos entre todos con trabajo, mucho trabajo, y teniendo presente que sin trabajo duro solo crecen las malezas. Como profesión global, mucho ha avanzado la medicina veterinaria, siendo reconocida con gran prestigio en la mayoría de países. Debido a la universalidad de la profesión, la tendencia curricular apunta en esa dirección, pero la urbanización y migración a la ciudad está causando cambios y presiones que afectan la profesión en sus orientaciones curriculares, ejercicio y especialidades. Así, la demanda de servicios y número de veterinarios varía entre el medio urbano y rural en la mayoría de países, como la proporción también de género, especialmente en la atención de mascotas y equinos versus médicos veterinarios rurales, que últimamente vienen disminuyendo en forma alarmante. Esta menor oferta y proporción de médicos veterinarios rurales trae preocupación y consecuencia a la ganadería. Y allí que cada vez menos médicos veterinarios atienden más bovinos, bufalinos, ovinos, caprinos y porcinos, gracias a la práctica de la medicina veterinaria preventiva. Sin embargo, hay países y regiones remotas donde la densidad de la población ganadera es baja y a veces no costea la atención veterinaria, subsidiando inclusive a algunos países a los médicos veterinarios para que mantengan sus prácticas profesionales en esa zona. En Venezuela, pareciera también ha disminuido el número de médicos veterinarios rurales, a consecuencia de los altibajos de nuestra agricultura, afectada por intereses contrarios a su desarrollo, que favorecen solo a los puertos y relegan el campo. Por eso la sociedad debe estimular el estudio, la enseñanza, el ejercicio y la especialización profesional de la pediatría. Podemos ser menos siendo mejores, más competentes y eficientes con economía de escala. Deseándole el mejor éxito a la nueva Sociedad Venezolana de Pediatría, sus directivos y miembros, recuerdo aquí a mis apreciados colegas médicos veterinarios pediatras
que una profesión con tan grande responsabilidad debe prepararse para enfrentar sus retos. La educación continua, la extensión, la promoción profesional y el resguardo de los valores éticos y gremiales con toda seguridad nos ayudarán en ese destino. Muchas gracias.